María Montaraces, buenas noches. Concilio de distancia número 26. Ya sabéis que en Acción Literaria de UNEDAIM damos voz a todos, a los de delante, a los de atrás, a los de arriba, a los de abajo, no, que pasamos de ellos. Pero vamos, aquí hay de todo. ¿Y hoy qué traemos? Hoy traemos un tomo magnífico de SND Editores, que ya tuvimos aquí a su alma mater compartiendo con nosotros en la voz de la editorial. Hoy traemos Raza, de Francisco Torres García, con el pequeño subtítulo La novela escrita por Francisco Franco. Y bueno, claro, yo cuando me enfrenté a esto pensé, uy, ha salido, han reeditado la novela de Franco, cojonudo. Pues nada, vi el tomo y pensé, ¿qué ha pasado aquí? Y luego, pues bueno, cuando lo he tenido en las manos, más que nada nos hemos dado cuenta que eran, pues bueno, tranquilamente 4 libros. ¿Cómo no? Tenemos por una parte la novela escrita por el caudillo, conocida sobre todo por la gente por el film. Bueno, por las 2 versiones del film, porque durante años solo se conoció, digamos, una parte censurada y luego pues la otra. En este trabajo de Francisco, de Paco Torres, ¿no?, nos podemos encontrar también una gran recopilación pues, de fotos, de carteles, de bibliografía, bastante interesante. Luego tenemos lo que vendría a ser el trabajo de estudio al detalle sobre la misma, y luego aparte, pues como ha comentado aquí Alfonso, que sería el 4.º libro, pues son las anotaciones al pie de página. El tema de las anotaciones realmente pues es que esto se podía partir en 4 tomos casi, y un poquito pues era esto. Nosotros contentísimos pues de este tipo de publicaciones que Sierra Norte tiene el bien de editar, y más encantados pues de poder compartir con un gran experto como es Paco Torres, pues nada, las alabanzas de este personaje tan importante en el siglo XX. Y como se decía, me dijo una vez un pater, ¿no?, la persona que más ha hecho por la cristiandad en todo el siglo pasado. Es casi el innombrable, ¿no? Aquí no se puede ya ni nombrar ni a los que mataron a Jesús ni al caudillo. Digas unos y otros, te metes en un lío. Pues nada, aquí nosotros que nos gustan los líos, pero como creemos en la cultura, en la verdad y en la tradición, pues aquí estamos, hablando de Raza, la novela escrita por Francisco Franco. Muy buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. Bueno, pues voy a intentar ser lo más conciso posible, no hacer mucho spoiler, como se dice ahora, porque si no, mi editor luego me riñe, ¿verdad? Porque naturalmente luego la gente no compraría el libro y eso le sentaría a él no muy bien. La verdad es que hace 80 años, este es uno de los motivos de hacer el libro, pues justo en estas fechas aproximadamente se estaba sincronizando lo que era la edición de la película Raza, que se estrenó el 5 de enero de 1942. Y en realidad el libro, pues de alguna manera, pues lo que recoge es se hace con motivo de ese 80 aniversario. Hay que tener en cuenta que luego la novela no salió inmediatamente, se editó en mayo aproximadamente de ese año. Yo creo que no estaba previsto editarla, pero ante el éxito de la película se decidió editar la obra en una editorial constituida ex professo para ello. Al final este libro, que me conozca, etcétera, por otras cosas que yo he escrito, pues se ha convertido en algo muy personal. Un poco tiene esa parte de mis aficiones, una de las cuales es naturalmente el mundo del cine y la literatura y el pensamiento, más allá de la parte puramente histórica. Y naturalmente Raza, el producto cultural Raza, ofrece la posibilidad de abordarlo desde esas 3 perspectivas. Antes decía eso de 4 libros, bueno, sí, más o menos, es decir, desde la perspectiva puramente histórica, porque el libro escrito por Franco tiene una base histórica importante, desde la perspectiva cinematográfica, porque la película fue una película histórica dentro del cine español y como tal hay que reivindicarla, y luego la parte literaria, porque en el fondo estamos hablando de un producto literario. Es probable que depende del espectador y la edad que tenga, pues que casi no le suene a nada, es decir, no tenga una referencia directa de la novela ni de la película,
entre otras razones porque hoy se ha convertido en algo así como una cosa prohibida, va a ser casi subversivo verla de alguna manera. Y más allá del hecho, como tú has estado antes diciendo, de que el autor del argumento, pues es un señor que se llamaba Francisco Franco, y naturalmente eso le dio un valor, o le da un valor que de otra manera no habría tenido. Por otra parte, hoy, en la actualidad, tanto la novela como la película son, como he dicho antes, una obra maldita. Hay muchos problemas o muchos hándicaps si uno quiere proyectar la versión de 1942 o la de 1950. En este caso da absolutamente igual, incluso cuando se ha hecho a efectos de una filmoteca, etcétera, siempre hay protestas, y sobre todo con los pases por televisión. Eso a mí me gustaría resaltarlo porque se suele decir que las obras de arte son realmente importantes cuando tienen la capacidad de no dejar a nadie indiferente, y que después de 80 años no sea indiferente la proyección de una película como Raza es muy significativo, revela un valor que a veces se pierde. El proyecto de la obra pues nació en realidad con una idea: vamos a reeditar la novela, y me encargaron a mí que hiciera la edición sobre el texto, no el texto más conocido que se difundió, sino una edición especial que se hizo también a los pocos meses de la primera, en 1942, de circulación muy restringida, donde además se corrigieron algunos fallos que había, etcétera, y con un acompañamiento importante para hacer la obra, esa edición casi de regalo que se hizo, y esa es la que hemos tomado como edición madre. Eso acompañado también con parte de la documentación personal de Francisco Franco. Cuando yo empecé a trabajar en ella, pues lo hice con esa idea: una pequeña introducción y colocar las notas a pie de página para que el lector de hoy entienda lo que en 1942 todo el mundo conocía. Hoy parte de los hechos que se van narrando son desconocidos, y por lo tanto, si no te dice a qué se está refiriendo, quiénes son los personajes que salen, y Franco llega a utilizar hasta, en fin, en sus rememoraciones en la novela, hasta nombres de capitanes de los tercios de Flandes, que naturalmente pues probablemente el lector normal pues no los conozca, y por lo tanto desconoce el significado que le va dando a cada una de las cosas que él va narrando en la novela. Bueno, pues esa era la intención inicial. Pero la verdad es que acabó convirtiéndose en lo que es, en ese ensayo histórico, que en realidad es también una biografía ideológica de Francisco Franco, y las biografías ideológicas de Francisco Franco es algo que al historiador o los historiadores suelen rehuir bastante, porque, en fin, romperían con el mito, con lo que yo llamo en el libro también la vulgata antifranquista, de un personaje oscuro, anodino, sin ideología, más allá de la ambición, etc. Por lo tanto, al final tenemos ese tomo de 600 páginas, la cual 400 son el ensayo y 200 son la novela, porque naturalmente los historiadores que se han acercado a ella te cuentan cosas, pero tú no tienes nunca la novela, porque hace mucho tiempo, o no la has leído, para saber si lo que te están diciendo es verdad, de tal manera que cuando el lector termina de ver el ensayo, pues puede ir y leer la novela y decir, pues mira, tienes razón, o esto que me han estado contando es mentira, porque en realidad no está en la novela. Luego, por razón, el editor quiso, y toca también hacer un poco de publicidad, hacer una edición de esta, pues de lujo, como se diría ahora, está encuadernada, en fin, en pasta dura, se ha utilizado 2 colores, y originalmente la novela tenía los 2 colores, el rojo y el negro. Se han incluido grabados, se han incluido, como antes decía, hay unos cuadernillos de fotos explicativas para luego en el análisis de la película insertas también la foto, el lector pueda, sin haber visto la película o sin tenerla presente, pues seguir la explicación a través de los fotogramas. Todo esto, quiero decir, le da una calidad al libro que para mí es importante, ¿no?, en este sentido. Quizás lo más interesante, o la pregunta, sería un poco ¿por qué abordar ahora este tema? Es decir, recuperar una novela de 1942 y volver a hablar de una película también del año 42 y luego del 50. Pues la verdad es que si uno se va al final del libro, a las páginas, como habéis citado antes, de la bibliografía, se va a llevar una sorpresa. Es decir, la sorpresa es la cantidad de artículos, trabajos que se han publicado en revistas universitarias, de historia del cine, etcétera, etcétera, sobre raza. Eso, naturalmente, la inmensa mayoría de esos artículos
no son nada favorables. Pero eso también revela el interés que despierta y la necesidad de deconstruir y destruir al mismo tiempo lo que Franco va contando ahí. Quiero decir, hay que buscar cómo eliminar esa potencialidad que tenía la novela y que sigue teniendo la película. A un espectador de hoy, a un lector de hoy, la novela le resultará mucho más interesante que la propia película, que naturalmente acusa el paso del tiempo. Y también porque la película nunca fue igual a la novela. Es decir, hay episodios de la novela que no están, otros que fueron transformados, y eso es lo que hace que de algún modo son dos versiones distintas. La de la novela es mucho más actual, si uno quiere decirlo así, es decir, mucho más completa que la imagen de la película, que está por los condicionantes de la época en que se hizo. Y esta circunstancia, toda esa especie de bibliografía que existe sobre la película y sobre la novela, pues lo que me llevó de alguna manera a profundizar en el tema y abordarlo como lo que es un proyecto cultural completo. Es decir, es que Raza tuvo la novela, Raza tuvo la película y Raza tuvo hasta un pequeño merchandise, como se diría ahora, es decir, que hasta fue un símbolo de modernidad. Luego, actualmente, desde el punto de vista del historiador, me parece un tema fundamental. Y para no aburrir mucho, yo voy a empezar por decir lo que no es, que es lo contrario de todo lo que el mundo dice que es, o toda la gente dice que es. La novela no es una biografía, ni la película una biografía encubierta, idealizada, de Francisco Franco. Es decir, eso es algo que hay que desechar en la lectura. Además, lo que hace en realidad es la imagen de una generación y de un grupo de esa generación concreto, que es la generación militar de la que él sí forma parte. Y esa generación militar es la que va a luchar en la guerra civil a su lado. Y está representada en esa familia castrense, que no son todas las familias de España, sino la familia castrense que aparece en Raza. Cierto es que tiene rasgos autobiográficos. No puede ser de otra manera, es decir, cualquier autor en una novela, sobre todo cuando se pone a tratar un tema cercano, un tema que forme parte de su vida, pues incluye elementos autobiográficos, y en esto Franco no es nada ajeno a ello. En segundo lugar, esto me lleva al análisis de los personajes. Es decir, los personajes son unos arquetipos, es decir, una especie de síntesis de muchas biografías, mini biografías de personajes reales que existen. Lo que Franco va haciendo, y lo hace muy bien, por cierto, en contra de lo que se dice, es aunar en esos personajes que conforman la familia esas mini biografías de distintas militares, de personajes que han tomado parte en la guerra, que han tenido comportamientos concretos y que aparecen ahí en la novela. Y esto, claro, cuando se veía en 1942 o se leía para el espectador, está claro, pero hoy no. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo fácil. En aquella época se discutía mucho sobre el papel de Fanjul, de por qué se había encerrado en el cuartel de la montaña, si no había tenido comunicación. Y Franco en la película, de alguna manera, intenta dar una visión importante porque, claro, él tenía todo el conocimiento, enviando a su protagonista a intentar enlazar con el cuartel de la montaña, pero no lo consiguen porque tienen cortadas las comunicaciones, no hay posibilidad de comunicarse, de alguna manera exonerando al general Fanjul. Esto, naturalmente, el lector de hoy no lo podría entender. Hay un personaje que aparece, que es Mariano, una vez aparece como Mariano, otras veces con su nombre que es Gómez, que es el médico, que es Mariano Gómez Ulla. Es decir, Gómez Ulla se queda en el Madrid republicano atendiendo un hospital, claro, también atiende al enemigo, el que va a cuidar, a salvar, ¿no?, al protagonista, y luego intentará pasarse a la zona nacional. De alguna manera eso luego tuvo sus críticas porque se había cuidado a los republicanos y tal, ya se sabe cómo son estas cosas, y Franco de alguna manera en la película y en la novela trata de poner claro esta situación. Por lo tanto, yo hasta ese punto de tratar de precisar cada uno de los personajes llegamos en las averiguaciones. Y por lo tanto hay que disociar muy bien a Franco de los personajes que aparecen en su novela. Ni Pedro es Ramón Franco y se ocupa en el trabajo histórico la relación real de Ramón Franco y parte de estas historias que a veces se cuentan, ni Jaime, naturalmente, Nicolás Franco, y naturalmente ni José Francisco Franco.
Esto es una cuestión importante. Segundo lugar es que Raza es una novela histórica. Por lo tanto, hay que contemplarla de esa manera. Y nos narra una serie de hechos históricos que arrancan en la Guerra de Cuba y terminan en el desfile de la Victoria el 19 de mayo de 1939. Y a partir de ahí vemos en una serie de corridos una serie de hechos históricos importantes en los que Franco, naturalmente, vierte su opinión. Y lo que hemos hecho en el trabajo es contraponer lo que Franco cuenta con la realidad histórica, con dónde está la investigación. Y entonces nos damos cuenta de que, bueno, pues lo que está manteniendo, por ejemplo, en el caso de la Guerra de Cuba, es lo que se sigue manteniendo en la actualidad con respecto al juicio de valor. Es decir, estas cosas son pinceladas que uno luego va viendo. En segundo lugar, Raza es una síntesis de su pensamiento. Es decir, Raza lo que nos traslada es la cosmovisión de Franco en 1940. La novela está escrita entre septiembre-octubre de 1940 y enero-febrero de 1941. Y es una coyuntura muy particular. Es decir, tener en cuenta que estamos en la Segunda Guerra Mundial, después de Endaya, Franco ha decidido que no va a participar en la guerra y de alguna manera todo eso no está. No hay ninguna especie de concomitancia, de posibilidad de concomitancia más allá de una mala interpretación, como hace Paul Preston del libro, que no ha debido leer, por cierto, ¿verdad? No hay ninguna concomitancia con nada de lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial en ese momento. Por lo tanto, es un ejercicio de escapismo. Incluso hay una nota curiosa, y es que, haciendo una ucronía, un anacronismo, hay un momento en que el padre que viene de Cuba le regala un libro a su hija, un libro para jóvenes, pero ese libro no existía cuando el padre vuelve de Cuba, es muy posterior. Son los cómics, novelas gráficas de Bécansy, que es un personaje francés que, por cierto, estaba prohibido por los alemanes en Francia. ¿Verdad? Estas son cosas curiosas, ¿no? Es decir, que hay un esfuerzo por separarse de la situación internacional en Raza, lo que resulta muy significativo. Luego hay otra cuestión que marca muy bien la obra, es que es una coyuntura interna muy peculiar, es un momento en que hay una serie de enfrentamientos. Franco no está asentado en el gobierno, en el poder, tanto como se piensa, sino que hay enfrentamientos, por un lado, por la situación entre los aliadófilos y los germanófilos, que son mayoría, por otra parte, entre los falangistas y los militares, dentro de los falangistas, entre los varios grupos falangistas que hay. Naturalmente hay conspiraciones, aunque sean de salón, que se mueven, y Raza, en definitiva, es la respuesta que él da a esa situación. Él lo que trata de reflejar es el conjunto de ideas o valores que le son comunes a los que han ganado la guerra. Ese conjunto es lo que se traduce en la ideología que hay por debajo de Raza. Y de alguna manera lo está poniendo visualmente para que esos comprendan que lo importante es la unidad en esa serie de valores que son los que le han dado la victoria y los que van a abrir la nueva España, que es el final que aparece en Raza. En tercer lugar, hay otra cosa importante, que es la idea de la hispanidad. Si Raza es una obra que se basa en la hispanidad. El término de raza es sinónimo de hispanidad en la obra. En esa época ambos términos se utilizaban de forma simultánea. La Segunda República siguió conmemorando el 12 de octubre como Día de la Raza, por cierto. No hay que olvidarse. Por lo tanto, el título Raza tiene que ver con la tesis de la hispanidad. Y entonces hay una profundización de dónde vienen las ideas de Franco sobre estas cuestiones. Es decir, cuáles son esas lecturas ideológicas, aparte de las literarias, que también identificamos y que vienen ahí. Bueno, pues podrás encontrar a Maeztu, a Pradera, a Zacarías García Villada, a Cardenal Gomás. Hay una serie de textos que son prácticamente idénticos a lo que está contando en Raza. Por lo tanto, lo que hace Franco de alguna manera es de divulgador, que diríamos ahora. Es decir, traducir a un lenguaje asequible en plan novelado todo lo que es la teoría de la hispanidad que está ahí. Y además, la película y demás fue hecha con la idea de que fuera lanzada en los países hispanoamericanos. Luego, el argumento, que está muy bien, en la película de 1942 se recoge tal cual, en la variación de 1950 se sigue manteniendo, pero hay algunas variaciones que se meten ahí con unos títulos que no es que no estuvieran, pero se busca darle cierta preeminencia a otra parte. Pero el argumento, la novela nunca fue variada, siempre fue la misma edición, ¿verdad? Es que hay un enfrentamiento, y esto es una constante en el pensamiento
digamos, de la que se suele llamar la derecha radical, etcétera, de la Segunda República, el pensamiento católico también, y naturalmente que se mantiene, se va a mantener a lo largo de lo que son parte de los discursos de Franco y que está en raza, que es el enfrentamiento entre el espiritualismo y el materialismo. Es algo que vamos a ver en todas las páginas, a lo cual yo voy también precisando, y el materialismo no está solo representado por el comunismo, la revolución, o como queramos denominarla, sino también que hay unas críticas dentro de la novela, en la película también se reflejan al liberalismo, a los tiempos burgueses, que viene a ser una definición. Claro, eso te lleva a otra cuestión, es que hay que proponer una alternativa, y en Raza lo que se propone es una vuelta a los valores de la hidalguía. El concepto de hidalgo, igual que el de Almogávar, que aparecen a lo largo de la novela, son dos anacronismos que Franco, históricos porque no son exactamente iguales, que Franco conoce bastante bien en las explicaciones que da, y se trata de recuperar los valores de la hidalguía. Y los valores de la hidalguía, ¿dónde los centra? Pues dice, se han conservado esa hidalguía en el ejército, en la familia castrense. Esos valores hidalgos, del honor, etcétera, etcétera, pues están en las familias castrenses. Y por eso la familia castrense de Raza es una de las familias que naturalmente van a recuperar esa serie de valores. Esto no era nuevo. La influencia viene de Alfred de Vigny, que es un tratadista, novelista del ejército en Francia y demás, que viene a representar lo mismo. Él viene a decir, bueno, la revolución ha acabado con una serie de principios, etcétera, pero esos principios y valores se conservan en el ejército. Viene en un libro que era muy conocido y muy habitual entre los militares españoles de antes de la Guerra Civil. Eso también nos lleva a las tesis históricas, es decir, porque Franco también ofrece en Raza una visión de su concepto de la historia, y por lo tanto es algo que nosotros tenemos que ver de alguna manera cómo se traslada en esta cuestión. Y ahí, a partir de ahí, pues también analizamos dos conceptos que para mí me parecen los más destacables de los muchos que tratamos en la obra, que son el concepto del deber, típico, lógico, en un militar las cosas se hacen por un deber, y ese deber está relacionado con la hidalguía, y hay un concepto muy curioso de redención. Cuando en 1942 la gente ve la película, hay un momento en que el personaje de la quinta columna tienta al hermano que se ha hecho republicano, que ocupa un cargo en el cine en Barcelona, para que le dé unos planos, y entonces al final se los dé, y ella dice, bueno, en fin, esto lo hace por España. Y entonces el republicano le dice, España no es solo Burgos. Y esa cuestión está tratada varias veces en la novela, ¿verdad? Más que en la película. Ese camino de la redención que él toma, por cierto, de la Legión, de sus años de la Legión, porque la Legión también tiene ese componente de redención. Y es curioso porque en el año 42, cuando se va a estrenar la novela, es cuando empiezan a aplicarse, digamos, las medidas de gracia, de excarcelación de la gente que está en la cárcel a resultas de la guerra civil. Es cuando empiezan las excarcelaciones masivas y de forma importante. Por lo tanto, cuando la película se veía aquello en 1942, porque estuvo proyectándose prácticamente todo el año, pues tenía un mensaje implícito bastante, a mi juicio, interesante y que yo voy explicando en el libro. La otra parte es explicar la película. Es decir, la película, a mi juicio, es algo fundamental. Es decir, la película fue una decisión de Franco. Es decir, Franco decidió que estaba haciendo un guión para hacer una película y decidió naturalmente hacerla a través de un organismo oficial que es el Consejo de la Hispanidad. A veces se achaca que lo que hizo fue gastar dinero público. Miren ustedes, no, la película, que fue además alto presupuesto de la época, fue una gran superproducción, costó alrededor de 1.700.000 pesetas, una burrada si se tradujera a precios actuales, y eso teniendo en cuenta que además colaboró el ejército, naturalmente, de forma gratuita, ¿verdad? Y antes de estrenarse la película, ya en los alquileres para el pase de cintas, sería muy prolijo explicar el sistema de proyección que yo explico en el libro, pues ya había recuperado el dinero, había recaudado ya más de 2 millones de pesetas antes de empezar a proyectarse, ¿no? Esto también es importante. Bueno, pues esa decisión propia de hacer una superproducción. Franco era un hombre aficionado al cine, lo había sido desde sus tiempos de África. No solo es que había sido aficionado al cine, sino que él mismo había rodado. Lo que pasa es que las películas que él rodó sobre el desembarco de Alhucemas, que luego utilizaron en la Academia General de Zaragoza, estaban en su casa de Madrid,
y cuando los republicanos asaltaron la casa, que además salió publicado en el ABC, que le habían asaltado la casa a Franco y tal, en el ABC republicano, como un hecho glorioso, pues claro, le metieron fuego a todo aquello, haberlo conservado, y por lo tanto se han perdido. Por ejemplo, la película La Bandera, una película hecha en Francia, antiguamente tenía una dedicatoria, la versión original francesa, al general Franco, héroe, no sé qué, no sé cuánto, que es de antes de la Guerra Civil. Por lo tanto, era un hombre, él había participado en una película, había salido en La Malcasada representándose a sí mismo, y el resultado es que tenía cierta pasión por la lectura cinematográfica y hablaba mucho pues, con los directores que iban a proyectar la película al Pardo, entonces todavía no existía el cine ese que luego se hizo, y él decide dar un puñetazo en la mesa y hacer una película que demuestre que el cine español en ese momento es capaz de convertirse, de abandonar una situación, en fin, las películas no se oían bien, las producciones se hacían fuera, etcétera, y hacer una gran superproducción que además se pueda exportar y cambiar el signo de cómo estaba el cine español. Por eso Raza es una película histórica dentro del cine español, aunque no se quiera reconocer. Es la que marca el inicio de las grandes superproducciones que serán después, como Locura de Amor, Eugenia de Montijo, Agustina de Aragón, que son películas que recaudaron muchísimo dinero en la época y que tenían muchos más espectadores que los que tiene hoy el cine español, ¿verdad? Esto también es curioso resaltar. Y ese puñetazo en la mesa sirvió para cambiar un poco la cuestión del cine español. Es decir, la película es una gran película, yo hago un análisis de por qué lo es. José Luis Sáenz de Heredia era un director que estaba emergiendo y que hace un trabajo magnífico. Tiene una fotografía Raza, sobre todo la versión del 42, que está restaurada, pues que se puede comparar a la fotografía de Ciudadano Kane. Es decir, no se dejó nada al azar. Por lo tanto, cuando se meten con la película, en realidad las que se meten es que son unos ignorantes. Pero yo creo que esto también es algo que había que hacer y de alguna manera abordar también algo que hoy se está produciendo, que es una cierta reivindicación del cine español de los años 40, años 50, que se ha llenado de tópicos contra él que no son reales, ¿verdad? El cine español hizo montones de películas históricas, mentira, unas poquitas, muy poquitas, 5 o 6. El cine español cultivó la guerra civil, tampoco, es verdad. Raza y 4 más. Es decir, quiero decir que toda esta manipulación que hemos estado viviendo y que muchos conocemos, pues es algo que yo también abordo en el libro. Y otra parte interesante es que cuando se dice, bueno, es que esto era obligación del el régimen que obligaba, mire usted, no, como sucede ahora. Es decir, los directores de izquierda hacen películas de izquierda. ¿Qué sucede? Pues que al acabar la guerra civil, gran parte del staff cinematográfico, directores, técnicos y actores, pues habían combatido con Franco en la guerra civil. Era el Star System de Raza, que es el primer Star System, la primera producción de ese Star System con todas estas estrellas, Alfredo Mayo, José Nieto, Paro Ribey, todos los que salen, pues naturalmente la mayoría parte de ellos habían estado luchando en el bando nacional y por lo tanto lo que estaban haciendo era traducir sus propias ideas a la pantalla, no ya en el caso de Raza, sino en cualquier parte del cine posterior, ya sea la producción de Cifesa, de CEA, etc. Bueno, pues yo rescato esas biografías también para ponerlas ahí y explicar un poco cómo esto. Y luego hay una parte que dedicamos a Franco como personaje cinematográfico. No solo como personaje, sino como también un hombre interesado por el cine español. Y hemos rescatado del archivo, ¿verdad?, algunos guiones que se hicieron para trazar. Siempre hubo la idea de hacer una biografía de Franco, hacer una segunda parte de luego la película Franco, ese hombre, el último proyecto prácticamente unos meses antes de su muerte, y que es curioso rescatarlo, igual que algunos guiones que él conservaba de los que le habían llegado durante la guerra para rodar reportajes que la nota cómo debe ser el guión que va a hacer para estas explicaciones. Todo esto proviene naturalmente del archivo personal de Franco. Luego está la parte económica, que a mí me parece también interesante, que los costes de la película, cómo se financió, no tenemos datos sobre la cantidad de espectadores, porque entonces no se recogían, pero sí sabemos las contrataciones. La película dio dinero hasta 1945. Dio dinero en España y fuera de España. Hubo contrataciones que se ponía la película durante varias semanas, luego se volvía a estrenar, es decir, recorrió toda España, con lo cual, en fin,
la cantidad de gente que la vio, el impacto que tuvo para la memoria colectiva de aquellos españoles que vieron Raza, es también interesante. Y luego toda la gestión para sacarla al extranjero. Y dentro de esa gestión, los problemas para exhibirla en Alemania, que quizás sea también la parte también muy curiosa del libro. Es decir, se plantea, bueno, que sea exhibida en el Tercer Reich. Y cuando la película le va con Sáenz de Heredia a Alemania, porque además él quiere llevarla a que se proyecte ante los voluntarios de la División Azul. Y a partir de ahí, pues se desarrollan un año de dime y direte, porque a los alemanes no les gustó la película, a Goebbels no les gustó la película, pero claro, había un problema porque quien estaba gestionando la exhibición de la película en Alemania era el jefe de la Casa Militar de Franco. Ya era evidente que supongo que en Alemania sabían perfectamente que detrás del argumento estaba Franco. Al final, la película se llegó a proyectar en el frente ruso varias veces, quiero decir, varias sesiones, para que los soldados pudieran ir a verla y abandonando el frente por periodos. La primera retaguardia, la División Azul, tenía 4 teatros cines en su primera línea de retaguardia donde se utilizaban de entretenimiento. Allí se proyectó la película y hay cosas muy curiosas sobre la reacción, ¿no?, de los divisionarios que, bueno, te cuentan algunos en sus memorias que cuando la vieron allí lloraban estas cosas porque ellos se sentían como los almojábares de Raza. De alguna manera esto es lo que cuento, lo que vamos a ir analizando en la película. Y yo ahora pues casi prefiero que me preguntéis que estar yo hablando aquí mucho rato sobre mi libro, como decía aquel. Francisco, ¿cómo hemos llegado a este punto? Porque yo recuerdo que hace unos 15 años más o menos compré la película en DVD, que eran las 2 versiones, la versión Sí. de la segunda, pero es que ahora es imposible encontrarla y es que yo creo que nadie... No, es imposible porque se hizo aquella edición, entonces no, yo también la tengo, una edición muy bien hecha, la película de 1942 está perfectamente restaurada, me sorprendió que la de 1950, de la cual existen copias, la Fundación Francisco Franco tiene una copia, pues no está bien, es decir, la que te daban está muy mal de imagen y sonido, debe ser una mala que tenían por allí, eso es lo que más me sorprendió de esa edición, pero no, ahora sería imposible. Bueno, está por internet, pero ya sabes que las condiciones a veces de internet no son muy buenas para ver la película. Se ha pasado algunas veces en televisión con la polémica incluida y yo creo que ahora sería imposible ya prácticamente la exhibición de la película. Esto es lo que hay. Es decir, no solamente Raza, yo creo que la gran mayor parte de películas como Porque te vi llorar, aunque esta sí que está en Flisoles, por cierto voy a hacerle propaganda, ¿verdad? Pero hay una serie de películas que se rodaron en esa época que son muy difíciles de encontrar. Prácticamente Escuadrilla es muy difícil de ver. Son películas muy interesantes porque te van reflejando un poco cómo se interpreta sobre la guerra civil, cuáles eran los condicionantes, etc. Frente de Madrid o Sin Novedad de Alcázar no están producidas en España, son de producción italiana, lo cual tiene unas diferencias importantes. Y a mí me resulta muy curioso las dificultades para acceder a este tipo de cine, o incluso, no sé, cualquier otra proyección, Agustín Aragón, Locura de Amor. Y son películas que marcaron una época, Eugenia Montijo, y que ahora tienen cierta reivindicación y que estaban muy bien hechas. Los historiadores suelen hablar del cine de cartón piedra para denigrarlo, pero en realidad ni era cartón piedra. Y bueno, los vestuarios de estas películas se siguen utilizando, de Cornejo la mayoría, se siguen utilizando en películas actuales, o sea que están con un altísimo presupuesto y están, yo insisto, muy bien hechas. Incluso Sáenz de Heredia utiliza, en fin, la cámara de una manera, la escena cuando entra la cámara hacia la prisión. En el libro hay una fotografía del rodaje, ¿verdad? Y que y a mí me sorprendió cuando me la facilitaron, porque te cuenta, ves cómo la hizo, no había grúa, entonces tuvieron que expresar una plataforma y una pared que caía. Cuando ves la película parece que entra en la celda por la ventana, pero la pared que se cae textualmente para dejarte ese paso. Hay que ver lo bien engarzadas que están, por ejemplo, en la película, las imágenes del desfile, que mucha gente pensaba que son superpuestas, son superposiciones. Es decir, que Alfredo Mayo aparece en el desfile superpuesto a las imágenes. No, en la Gran Vía, que entonces era, pues se volvió a reconstruir una parte de lo que eran las tribunas del desfile y desfilaron unidades militares tomadas solo en ese plano para que ellos aparecieran al frente de las tropas. No son superposiciones y sin embargo ves que está perfectamente, esto demuestra la maestría de Sáenz de Heredia, perfectamente incardinada
la película, o sea, lo que es el rodaje real, las imágenes reales, con las imágenes que se hicieron para la película. Tú no notas la diferencia. Piensas que hay una superposición, que han puesto a Alfredo de Mayo montar el caballo allí delante de la película pasando. A mí es una cosa que se ve muy bien. Has comentado que, claro, en las películas, en la novela dan critican al liberalismo, pero en las películas, yo recuerdo que la versión antigua sí que ataca al liberalismo cuando llega el padre de viaje, ahí le da regalo al hijo que le dice que hay que luchar contra ese espíritu liberal, no sé qué, no sé cuánto, mientras que la versión de 50 solo habla de comunismo y de marxismo. Bueno, yo ahí disiento, y no sé a veces las versiones que han visto, porque mucha gente cuando cuenta esas cosas no se fija en todo el metraje. Por ejemplo, no se borra la que me parece a mí que es la conversación trascendental, que es cuando la boda, que es cuando se produce, el otro le dice, bueno, los militares que no ganan dinero, y ella le dice, no, bueno, pero es que cuando todo peligre, son los dos, es verdad, usted entonces comprenderá que la tenemos que defender. Claro, a usted le han tocado tiempos burgueses, pero cuando los valores burgueses... es la contraposición más fuerte de raza, porque sí que se ven los dos personajes. En la novela está mucho mejor, porque en la película, por razón de metraje, la película dura unos 106 minutos aproximadamente. Raza traducido, en realidad, el guión completo daría por una serie de Netflix, ¿verdad? Pero en una película seguiría a las 3 horas fácilmente. Y hay una parte que no vemos en la película que es en la Academia Militar, donde cuando se licencia, cuando obtienen los títulos de teniente, bueno, alférez entonces, ¿verdad? O segundo teniente, bueno, pues el día de la graduación, que están allí, entonces hay una serie de conversaciones entre los personajes que no están en la novela, que no están en la película, en la cual, pues claro, el que se casa con la hermana, que procede de una familia burguesa, y que el padre, el tío que es el que lo cuida, no ha querido ir porque naturalmente el ejército representa lo contrario de sus valores. Eso sí que está en la novela y no se llevó a la película, se lleva solamente visualmente en el trocito que vemos de la boda. Es decir, que por eso digo que hay que leer las dos cosas. La novela nunca, siempre se editó de la misma manera, no hubo cambios. Con lo cual, bueno, ya son las licencias de Sáenz de Heredia. La versión de 1950 mantiene las mismas cosas, pero se pusieron ahí unos, en fin, argumentos, unos carteles y la voz en off, ¿verdad?, explicaba eso. También es cierto que hay una mala interpretación, yo lo explico en el libro. No es que en 1950 se cambiara la versión para una nueva edición. Se hizo porque se iba a editar, se iba a exhibir en Argentina. Esto ya había pasado en 1942. Para la exhibición en Argentina hubo que cortar algunos trocitos que no gustaban allí por razones diversas, ¿verdad? Y en 1950 entonces propusieron. No se hizo bien, intentaron que Sáenz de Heredia lo dirigiera, no quiso hacerlo porque ya había hecho la versión, no se invirtió dinero, no se grabó el trozo de banda sonora, se volvió a grabar la banda sonora, bueno, lo de los actores hablando, pero no se contó con los actores, solo José Nieto, que dirigió la grabación, estaba allí, con lo cual, en definitiva, no es que hubiera una censura para la película, sino que la película se cambió un poco para la exhibición en Argentina, que era donde se iba a llevar, y que, bueno, pues querían que aceptaran Perón, que era la época, y estas cosas, más el ribete anticomunista, y luego que la gente lo entendiera. Porque claro, aquí se entendía muy bien aquello que había hecho Sáenz de Heredia con las imágenes de los periódicos, pero fuera de aquí eso no se entendía. Entonces esa es la razón del cambio, más allá de truculentas historias sobre cambios de orientaciones. Porque claro, si te la ves entera, se suprimen algunas imágenes. Bueno, se suprimió a Franco saludando en brazo en alto, pero en realidad eso fue obra de los técnicos de Nodo, y bueno, yo explico en el libro el problema de que entonces el presidente del Nodo, que se encargaba de eso, no estaba en el sector azul, sino en el sector nacional católico, y entonces hizo unos cortes, en fin. Franco nunca se enteró, no hay constancia de que viera, porque se conserva el listado de películas que veía todos los años, nunca vio Espíritu de una raza. No sé si porque no le gustó los cambios, no acabo de entenderlo. Había visto en el 48, había visto 2 veces antes Raza, en el 48, en el 46, la habían exhibido en el Pardo, pero nunca más se volvió a exhibir y nunca vio Espíritu de una raza. Por lo tanto, bueno, a mí el segundo doblaje, pese a que fue el del equipo de Lo que el viento se llevó, ¿verdad?, me parece pésimo con respecto al original. Me parece que era mejor el original, los actores eran mejores.
que los de dobladores, a excepción de José Nieto, que naturalmente era el mismo, ¿verdad? Bueno, estas son cosas que suceden. La película en 1950 no tuvo naturalmente el éxito de 1942, estuvo una semana o así, se exhibió en varios cines, y luego ya pues no, ya fue cosa de Videoclub. Como Franco era un director, te lo contaba en alguna ocasión, bastante virrioso, ¿verdad? Pues claro, no obligó a ver la película, que la pusieran todos los años en televisión española, ni a poner ni que el libro fuera de lectura obligada, ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, son cosas curiosas. Ahora fíjate, si algunos rodaron una película o hicieron un libro, tendrías que verlo mañana, tarde y noche, y los niños se lo tendrían que aprender de memoria. Pero era un dictador, pues virioso. No, pero lo que ha dicho la novela, claro, también es más fácil la novela porque tú en la novela puedes explicar los sentimientos o lo que piensa un personaje y en una película te lo tienes que imaginar y depende del buen trabajo que haga el actor. Pero bueno, cambiamos también así de más cosas. Preguntan también por aquí que los derechos de autor de Jaime de Andrade, ¿quién los cobró? Si los cobró alguien. No los cobraba Franco. Bueno, vamos a ver. Franco, eso los cobraba el Consejo de la Hispanidad. Es decir, todos los derechos hasta el año 45, pero el Consejo de la Hispanidad se disuelve. Entonces, luego, en teoría, yo no sé si pasó al Instituto de Cultura Hispánica, pero quien tenía la titularidad era el nodo. Los derechos de autor, una vez que se empiezan a cobrar los derechos de autor, Franco tardará en decir que darse de alta como Jaime de Andrade. Los derechos eran cedidos a huérfanos militares. Debió ser una cantidad importante porque la novela se volvió a reeditar. Se ha reeditado más veces después de morir Franco que antes. En el año 42 hubo 3 ediciones, otra en el 45, hay una por ahí perdida por ahí en medio y luego ya las 2 posteriores son de 3 posteriores son de después de morir Franco. 2 por la Fundación y una por Planeta, y esta que ahora ha hecho SND, que es la mejor, por cierto. No por nada, sino porque las anteriores utilizaron el texto del 42, el primero, que tiene variantes y no fue sacada de prisa, tiene errores, y nosotros hemos recuperado la edición extra, que fue encuadernada en piel, con grabados de oro, etcétera, que se hicieron 100 ejemplares por una cosa de compromiso y que naturalmente respeta, ¿verdad?, la concepción que tuvo Franco de las partes, los capítulos, etcétera. Porque como no tenía pretensión literaria, la novela es como una novela inacabada, es decir, están los moldes de la novela, pero como estaba hecho para película, no desarrolla, digamos, toda la parte segunda de la novela. Si hubiera desarrollado, pues naturalmente se hubiera convertido en una novela bastante interesante, pero es que no fue concebida así. Fue como el argumento para el guión de una película. El éxito motivó la publicación. Pero se lee bastante bien, ¿eh? Es muy agradable, muy rápida de leer, muy entretenida. Claro, a un señor que, en fin, pues que está en la antípoda de lo que pueda decir la novela, pues le produce, en fin, el mismo problema que a mí me puede producir algunas de las películas actuales del cine español sobre la guerra y tal. Es decir, que cuando se dice que es un argumento maniqueo, digo, sí, cierto, porque, en fin, pero no engaña a nadie. Es decir, lo dice desde la primera página. Esta es la historia de por lo que nosotros hemos luchado. No hay ningún engaño, ¿verdad? Mucho más ahora que sabes que el autor es Franco. El cine español tiene muchos engaños, te lo presentan como curiosamente objetivo y no sé qué, no sé cuántas, pero luego objetivo no tiene nada, ellos te lo presentan así. Aquí no hay engaño, es decir, nadie se puede engañar de una novela que escribió Franco, quiero decir, ya sabes, no se va a poner mal, como yo digo. Es decir, por lo tanto, no engañaba a nadie. Un cine actual que se tiene que subvencionar porque si no, no llega para nadie, pero bueno. Queremos también preguntarte por esa maravilla que yo he descubierto hace poco, que es sobre tu libro sobre Star Wars. Explícanos, porque claro, o sea... Ahora fíjate la que va a hacer El Espectador. Vaya un friki que pasa de leerse a Franco una novela del año 40 y a Star Wars, o sea, bueno. Pues somos unos cuantos aquí. Es que nos hemos quedado unos cuantos a cuadros. Bueno, es de una pasión. Hay pasiones y yo soy un fan devoto de la película desde que la vi en el estreno, ¿verdad? En el estreno del año en Murcia en el 78, no en el 77, porque el sistema de distribución no tenía nada que ver con lo de ahora. Entonces la película primero iba a Madrid, ¿verdad? Los que vivían en Madrid la podían ver, pero naturalmente los demás provincias, yo soy de provincia, pues había que esperar que llegara. Y como la mía no era una provincia muy allá, pues tardó en llegar, ¿verdad? Esto era el sistema de entonces, se trataba con pocas copias.
Raza, por ejemplo, sí que se hizo un gran esfuerzo, pues tuvo 40 copias en la época, que era una cantidad brutal de copias para la distribución. Y curiosamente, fíjate, para Hispanoamérica se mandó una comisión oficial que la encabezaba el alcalde de Ávila, era un falangista destacado, que van a Hispanoamérica a presentar la película para la adquisición y proyección, sobre todo en Argentina, en Portugal, en varias repúblicas, en media Europa. Y, curiosamente, la película tiene una curiosidad: cuando acaba la Segunda Guerra Mundial no deben dinero los alemanes, te la beneficio de la película, pero claro, los aliados intervienen en las cuentas y la película pasa a estar prohibida por los aliados. Pero claro, hay que liquidar las cuentas con el Estado español sobre las películas y eso da igual, da resultado a una larga negociación para recuperar el dinero que nos deben por la exhibición, le debían al Consejo de Hispanidad por la exhibición de Raza, que era una cantidad importante, aparte de las que habían hecho ya, no sé si 500 o 800 mil pesetas de los royalties, en fin, de las exhibiciones en Alemania. Tardaron mucho, al final lo pagó el Estado alemán. Francisco me ha hecho la cobra. ¿Por qué? Ah, bueno, volvemos a Star Wars, sí, porque como no me acuerdo lo que me has preguntado, bueno, en realidad no me habías preguntado nada sobre lo de Star Wars, te he empezado a contar por qué. Bueno, también es cierto que desde entonces lo mejor es que colecciono cositas de Star Wars, claro. Las de cuando era muy pequeño no, porque esas murieron en combate, ¿verdad? Pero ya desde hace 30 años, que ya son años, ¿verdad? Sí que la guardo. Y tengo una colección inmensa de cacharritos, muñequitos y tal, estas cosas. No sé cuándo la venden, cuando me muera, se la dejaré a alguien para herencia, no me hace rico, pero en fin. Yo recuerdo con el Colgate, cuando salió el Retorno al Jedi fue el 85, regalaban los muñequitos con el bote de Colgate de pasta de dientes. La mejor promoción que hicieron para darse los dientes a los niños. Pero bueno, sigamos con el tema. Aunque bueno, aquí me han hecho otra relacionada, que es que si tus alumnos de instituto, porque tú eres catedrático de instituto, te leen más a ti, o leen más tus libros de historia o leen más tu libro de Star Wars. Bueno, yo no creo que los alumnos de instituto lean casi nada, o leen más. Los alumnos ahora leen más bien poco, sería la mejor definición. Sí, cuando, bueno, te vengo en algunos programas y todas estas cosas, te pillan más cuando están por internet y te bloquean. De hecho, mira, yo hace relativamente poco, hace unos meses, una productora estaba haciendo un documental sobre la política social actual, la seguridad social y todas estas cosas, y me llamaron: ¿tendría usted inconvenientes? No tengo ningún inconveniente, por supuesto, en participar. Y me grabaron. No sabía nada porque no sé cuándo se lanzó la serie, nada. Y esta mañana un alumno me dice: profe, que te hemos visto en un vídeo. Digo: a ver, ¿en qué medio me han visto? Dice: sí, hablando de no sé qué. Digo: ostras. Digo: pues eso es un programa, y no sabía ya que estaba editado. Y entonces me dice: sí, se llama no sé qué. Y efectivamente, te localizan más por internet que por un libro. Es más complicado, ¿eh? Bueno, Star Wars sí, algunos se lo han leído porque son también un poco frikis, pero claro, solamente el sector que es fan de estas cosas de la Guerra de las Galaxias. Bueno, la Guerra de las Galaxias, el libro trata del trasfondo de la Guerra de las Galaxias y que también tiene un importante trasfondo histórico-político, ¿no? No es una cosa tan sencilla como aparentemente se piensa. Claro, es que ni siquiera es ciencia ficción, es más fantasía, pero bueno, claro, tiene unos arquetipos de caballero andante, de historia medieval, llevada con láseres. Pero estamos todos de acuerdo, Dai, por aquí, creo. También me pregunta por aquí por otro libro tuyo que hiciste de Soldados de Hierro, que es sobre voluntarios murcianos en la División Azul. Bueno, la División Azul es como una cosa que siempre vuelve a mí, ¿verdad? Cuando yo terminé la carrera, entonces no existían los másteres como ahora, se hacía el grado, la tesis de grado, la tesina de licenciatura y estas cosas. Y yo empecé haciendo, pues, todo el mundo me conocía, digo: da igual lo que escriba, pues si me tienen manía me la tienen ya, ¿verdad? Entonces hice una tesina sobre la División Azul de Murcia. Entonces estoy hablando de, ya sabes, como el año 86, una cosa así, ¿verdad? Entonces no era muy habitual en los estudios sobre esta cuestión. Y se quedó ahí, por razones diversas que ahora no voy a explicar, se quedó ahí. Luego hice un libro sobre la División Azul 50 años después, que es de 1991, en el aniversario. Luego con Ángel Salamanca hice sus memorias y luego decidí recuperar el libro, una serie de propuestas, y empecé a recuperar el libro. Bueno, afortunadamente yo había tenido todo ese tiempo para recuperar material y archivos y entrevistas y demás. Y es un libro
creo que es el primero que se hace en ese sentido, que se acerca a los soldados. ¿No? La historia te cuenta la historia de las campañas y Soldados de Hierro cuenta la historia de los soldados. Y la cuenta a través de no solo sus testimonios, sino mucha documentación, cartas, etcétera, que me facilitaron los familiares o ellos mismos, ¿verdad? Y claro que es un relato mucho más cercano, porque no está tamizado por el paso del tiempo, sino que son los recuerdos de aquella época. Ya se podía entrar en los archivos, con lo cual yo pude acceder a todos los expedientes que conservaban mucha documentación de este tipo y que da una idea bastante aproximada. Y además yo soy un historiador honesto y traduzco lo que dicen las fuentes. Y claro, en las fuentes están las inscripciones ideológicas de los expedientes, etcétera. Todo eso consta en los papeles. Y claro, viene a demostrar el libro, pues primero el alto grado de voluntarios o el alto margen de voluntarios, llamámoslo ideológicos, sería la mejor manera, cifras del 80 y tantos por ciento como mínimo, y dentro de esos voluntarios ideológicos del 80 y tantos por ciento, pues aproximadamente un 50 y tantos, 60% eran falangistas. Esto es importante porque viene a desmontar el mito. Claro, cuando te pones a decir, bueno, es que salían de los presos, ya, pero mire usted, si salían de los presos o de los batallones de presos, venían de batallones, no están los batallones, no aparece. Es que son obligados del ejército, bueno, sí, pero de un regimiento salen 2 o 3. Explíqueme usted dónde están los obligados, esos que decían, todos, la compañía entera, un paso al frente a Rusia. En fin, era la demostración empírica de que todo eso no es verdad. Y en ese sentido era un libro muy interesante porque, claro, tiene un valor de cuenta, son 1000 y pico, 1500 y algo personas, las que yo he analizado, de un total de 40 y tantas mil, pues es mucho más que lo que tiene en valor una encuesta actual. Una encuesta actual de estas se hace con 1000 llamadas telefónicas. Entonces, sobre el porcentaje total de los españoles, claro. Y estas son 1500 en un total de 45.000. Claro, el valor de... Es curioso que uno que no le gusta, un profesor de universidad, que nos llama de todo, ¿verdad? Pues claro, tiene que reconocer, bueno, sí, claro, menos en Murcia, que como digo yo, pues claro, todos eran voluntarios e ideológicos, pero eso solo era en Murcia. Bueno, mire usted, ¿qué le vamos a decir, no? Es que cuando uno se empeña en escribir esas cosas, pues escribe cualquier cosa. Por lo tanto, sí, es un libro interesante, igual que el otro que hice de Cautivos en Rusia, que es la historia de los prisioneros, también con la documentación española y soviética, ¿verdad?, con respecto a esos prisioneros, con lo cual era muy novedoso, incluso con documentación personal que me facilitaron de lo que hoy permanece todavía como archivo cerrado, es decir, las declaraciones de ellos cuando vuelven de Rusia. Y claro, para un testimonio de primera mano, y que a mí era una deuda que yo tenía, porque en Rusia hay que decir que hubo muchos palacios, en el Gulag. Todo el mundo conoce la historia del capitán Palacio, pero es que hubo muchos palacios. Es decir, esa es una de las cosas que se habían quedado un poco perdidas y que había que recuperar. Dos cosas, Paco. Una pregunta. Siempre que hablamos con distintos, tanto autores como editores, nos comentan que tienen pues temas que son los que venden más, ¿no? Incluso, pues bueno, la broma con SND era que ¿quieres vender un libro? Franco y Tejero. Eso es. A esto le sumamos la División Azul. Cuando entrevistamos a la Biblioteca del Guripa, bueno, pues nos dijo los números y resulta que cualquier edición de, no sé, Los cazadores de moscas de la División Azul vende más que un libro de Fides. Entonces, esta es mi pregunta, ¿no? ¿Qué son para ti, desde tu punto de vista, cuáles son los temas top, los que lo petan? ¿Es verdad que saco un libro de Tejero y lo vendo todo? Pues esto es lo que nos gustaría saber. Bueno, yo ya en ese tema ya no de Tejero no creo que este sea seguro, ¿no? Una cosa es que se saque una novedad concreta en un momento determinado y hay que ser, pero claro, no es un tema que de cómo está sacando libros todo el rato, ¿verdad? El tema de Franco es evidente que es un tema que interesa, es decir, todos los años salen muchos libros sobre Franco o el régimen de Franco y por lo tanto es un tema que interesa, no es porque... para un lado y para otro, y además es evidente que existe la polémica cuando hay tantos que escriben en contra para intentar, o en contra, con versiones negativas, vamos a decirlo así, para intentar contrarrestar lo que otros dicen. Bueno, es un debate que está ahí, entonces yo creo que la historia más cercana, tanto la República, la Guerra Civil y Franco, interesan mucho a cualquier lector, porque bueno, es que ¿cómo no van a interesar si está todo el día en la televisión? Es que Franco no se ha muerto, que esta es la primera cuestión que hay que mantener.
Tiene alguien que está vivo en el debate político y por lo tanto pues despierta el interés. Alguien que no sabe, ten en cuenta que una parte importante de la población ha nacido después de 1975. Es decir, por lo tanto no tienen ningún tipo de memoria. De pronto se encuentran con que le hablan chicos que han nacido en el año 2000, le hablan de este follón que tiene montado la memoria histórica y le hablan de Franco. Entonces empieza a curiosear el hombre y dice, a ver quién es este tipo que tanto hablan, ¿no? Y claro, esto es lo que ha generado ese personaje. Aparte que es una figura clave en la historia del siglo XX, eso no se puede negar. Y por lo tanto, pues yo creo que va a seguir siendo un tema importante. Lo de la División Azul pues tiene naturalmente su público y ese público es muy interesado en ese tema y bien, luego ya hablaríamos de los números, porque claro, hay que hablar de la cantidad de la edición y los editores ya sabes que siempre exageran un poco, como todo. Pero sí, bueno, son temas interesantes, depende del tema, hay gente que le interesa y que naturalmente compra ese tipo de libros, como el que le interesa las novelas históricas y se compra mucho. El mercado consiste en una editorial, pues consiste en una serie de nichos y para una editorial como es SND, pues naturalmente los libros de Franco se han vendido muy bien, entre ellos los dos míos, es decir, el de Franco Socialista, que creo que va por la tercera edición, y el que hicimos de las fotografías de Franco. Quiero decir, bueno, son libros interesantes, yo creo que sí. ¿Cuándo tiene el agotamiento el mercado? Pues no lo sé. Yo creo que sí, mientras siga la polémica va a ser un tema interesante. Este fin de semana hemos acudido a unas jornadas, digámosle, se llamaban Jornadas de Resistencia Católica, pero bueno, era todo en ambiente de camaradas y tal, y hablábamos sobre los libros que se vendían y que no. Y decía un camarada, dice, bueno, y para cojonudo, si quieres poner un libro, llámale Franco Socialista, ¿sabes? el Pablo con Paco. Sí, fue, nada más, yo no le puse el título, yo no le he puesto el título a casi ninguno de mis libros, o sea que mal vamos. Es decir, fue un encargo, quiero decir que además yo tampoco tenía previsto escribir ese libro, fue un encargo, y además fue el que inauguró la editorial, casi. Es decir, cuando Álvaro se pone en marcha, contacta conmigo y me dice, ¿tú escribirías? Vine a verme, vamos a ver, yo escribiría un libro que hable de tal cual, de la política social. Bueno, vale, yo te lo escribo, no hay problema. No es un tema que yo haya trabajado mucho, pero bueno, te lo escribo porque sé que tengo mucha documentación arriba en el trastero. Vale. Y luego dice, pero lo voy a llamar Franco Socialista. Digo, bueno, tú sabrás, ¿verdad? Y hay gente que le sentó mal el título, ¿eh? La verdad es que... Pero como reclamo editorial, pues me parece un título estupendísimo. Es decir, a mí lo que me resulta curioso es que no hayan pedido, en fin, ¿cómo se ha atrevido a llamarle socialista? En fin, el socialismo no haya protestado enérgicamente por semejante título. Bueno, eso es lo que más me ha sorprendido. Pero en realidad es que cuenta una realidad. Es decir, Franco es un señor que tiene una política social importante, que crea el estado del bienestar en España y bueno, que algunas de sus medidas ya quisieran algunos que siguieran vigentes. Nada más que el despido. Los días por despido por año trabajado, pues naturalmente lo único que han hecho es reduciéndose desde que se murió Franco. Por lo tanto, cuando los trabajadores y los podemitas reclaman, en fin, por los recortes, pues claro, te quisa Franco. O cuando reclaman una banca pública, bueno, que se asistía con el régimen de Franco, son franquistas. Hace 2 o 3 semanas hablaste con Álvaro en NTV un poco sobre tu bibliografía, los libros que habías escrito. Y recuerdo que sí que había una persona viendo el vídeo y se estaba enfadando porque hablabas del Franco Socialista. Y yo, bueno, pero es que el nombre tiene la ironía esa de que era más socialista que los socialistas de ahora. Y que el tío no entraba en la cabeza, ¿eh? No, ya te he dicho que me ha costado algún disgustillo en el sentido de tener que convencer a alguien. Hasta que le digo, mira, esto es una cuestión de publicidad, le han puesto ese título como podrían haber puesto otro. No tiene mayor importancia, es un título que llama la atención. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginar que yo no leí la novela de Raza y quiero tu libro. ¿Tú qué orden me recomiendas que siga? ¿Que empiece de la primera página a la última o que lea primero la novela y luego los apuntes? No, creo que debes leer primero el ensayo y luego la novela. Quiero decir, porque de alguna manera así se entiende o se comprende, porque aquí he hecho un resumen muy apretado, todo lo que viene después. Entonces, cuando lo lees, dices, pero esto no es tan sencillo como me lo han contado. La apariencia de sencillo que tiene
se deshace, ¿verdad? En cuanto tú cuentas todo lo que hay por debajo, cada una de las referencias que van apareciendo, el sentido que tiene. Por ejemplo, Franco hace una referencia a que, bueno, ahí, que luego fue, en fin, la versión de 50, por razones obvias, fue eliminada, bueno, queda ahí un poco desvaída, a la presencia a la actuación de la masonería en la independencia de Cuba, bueno, en la guerra de Cuba y Filipinas. Y hay que, no, bueno, es que Franco te dice, no, es que esto es una de sus obsesiones con los masones. Bueno, la referencia a la masonería son tres, ¿verdad? Tres, no sé cuántas páginas. Y naturalmente, pero es que es cierto. Es decir, en Cuba había dos masonerías, la masonería de influencia española, que naturalmente quería seguir siendo españoles, y la masonería de influencia norteamericana, que naturalmente estaba apoyando la independencia de la isla y la intervención, que es lo que se cuenta en Raza, lo que dice el padre cuando viene, que naturalmente está infectada, pero está ahí. Y bueno, también sabemos que la masonería tiene una importancia también en la cuestión de Filipinas y algunos de sus líderes. Eso está ahí. Bueno, pues la historia viene a confirmar lo que dice Franco. La otra referencia es cuando se produce el incendio, que era una de las pocas cuestiones que hay, referida a la guerra civil, se produce el incendio de la iglesia en 1931 y que también hay una conversación ahí entre el médico y la madre y tal, en el cual dice eso, no, es que esta noche ha sido por influencia de la masonería. Y dice, ya está con la masonería usted. Es que en las Cortes de 1931 un número importante de los ministros eran masones y un número importante sobredimensionado de diputados, porque la masonería tenía, según las propias cuentas del célebre archivo de la masonería, había 7.000 en toda España. Bueno, pero el número de diputados que había que pertenecían a la masonería en el primer bienio, en el bienio de Azaña, era muy importante. Claro, ellos hacían un lobby y por lo tanto influían en la política. Negar eso como se hace, pues naturalmente es una insensatez. Bueno, pues todas esas cosas aparecen en Raza, pero claro, hay algunas que las vais descubriendo, pero luego tú dices, bueno, pero yo me sé lo del asesinato de los monjes de Calafell, que es una de las partes que más hay que... Luego la película es una de las partes magníficas. Todo lo que es la escena de cuando son asesinados los monjes que estaban atendiendo a los niños, en fin, con deformidades, etcétera, y que es un hecho verídico, absolutamente verídico, y está narrado tal cual fue. Hay una diferencia solo en el día que pone, hay una variación en el día, y en la película que atrasan un poco, en vez de ser por la tarde, lo hacen por la noche para que quede más bonito. Pero nada más, quiero decir. Entonces, claro, esas cosas, ¿cómo va a caer uno? ¿Quién es Mariano Gómez Ulla? Si no te lo digo. O ¿por qué hay una referencia muy clara, por ejemplo, lo que está sucediendo en la Quinta Columna en Barcelona? Porque Pedro es jefe del SIN que está siguiendo contra la Quinta Columna, y hay unas operaciones contra ella, bueno, pues yo, en fin, a la historia de la Quinta Columna y a las noticias de prensa que dice cómo se estaba persiguiendo en ese momento justo en Barcelona y cómo había mujeres espías dentro de la Quinta Columna. Y te dice un descerebrado de estos que escribe sobre Raza desde el otro lado, esto es un invento de Franco, porque vamos, la mujer, esto es una situación imposible, va a llegar allí, va a comunicar. No, es absolutamente cierta. Es cierto que fueron a uno para que le entregara los planos, y es cierto que la fusilaron, claro, es natural. Es decir, las mujeres desempeñaron en Barcelona un papel muy importante en la Quinta Columna. Es decir, está ahí. Bueno, pues estas cosas yo los voy identificando. Cuando habla de determinados personajes, cita a un capitán, no sé qué, dice, bueno, se lo habrá inventado. No, el capitán existió en la realidad. Los nombres que utiliza, es decir, por ejemplo, cuando él coge un nombre falso, el protagonista utiliza el apellido de Acuña. Acuña porque es el capitán de los tercios de Flandes se ha puesto el sol. Y todas estas cuestiones están ahí en la novela, van saliendo, ¿no? Y hay que explicarla un poco, y todo eso, cuando tú llegas ya a la novela dices, voy a ver si esto es verdad. Y entonces ya la lees de otra manera, si no sería complicado en esta situación. O por ejemplo cuando cuentan, ¿por qué la de la Virgen de los Alfileres, que está recuenta la novela en Toledo? ¿Qué significado tiene eso? O cuando hace en estas piedras, porque aquí estuvo luchando fulanito y el Sansón de Extremadura y tal. Por la mayoría de la gente no sabe quiénes son esos personajes. Se piensa que se lo ha inventado. No. Han preguntado una que es una obligada que la hacemos siempre a todo el mundo, que suele ser más a los editores que a los escritores, que es que cómo crees que te afectará la nueva ley de memoria histórica si se llega a aplicar al final para tratar algunos trabajos
como historiador, ya no digo como propagandista, simplemente como historiador. Mira, ahí ha habido alguna intención de establecer la censura y además con sanción, ¿verdad? Con amenaza. Eso ha aparecido, ha desaparecido, no sabemos cómo ha quedado en la última memoria democrática. Eso es bastante complicado. No me afecta más allá de que pueda tener algún guirigay. Te afecta en el sentido de que, bueno, te van a aplicar el silencio, bueno, pero eso ya me lo aplica. Es difícil hacer presentaciones, bueno, pero eso ya me pasa. Van a protestar, no me van a ceder ningún lugar para presentarlos públicos, bueno, pero eso ya pasa. No, y me da igual que voy en el PP que el PSOE. Quiero decir que todas esas cosas ya pasan. No es que vayamos a enfrentarnos a una censura nueva. Pero sí que va a amedrentar y va a crear una especie de autocensura. No en quienes ya da igual, pero sí en ese sentido. A mí no creo que me afecte y si no, pues nos veremos en los tribunales. Quiero decir, yo no escribo tonterías. Quiero decir, pues tendrá usted que demostrarme que lo que yo digo no es cierto. Por lo tanto, bueno, si me prohíben escribir sobre Franco, pues mal asunto, me dedicaré a escribir sobre el PSOE, que va a ser más divertido. O sea que no le recomendaría que lo hiciera. Es que además es gracioso que hace 50 años tú sabes lo que voy a escribir y lo que no voy a escribir. Y si algo pasaba la censura, no pasaba la censura, lo podías retocar. Ahora no te dicen qué es lo que... O sea, te dicen que no hay nada prohibido, pero cuidado con lo que escribes. No, ni tan siquiera hay una censura indirecta, quiero decir. Todo lo que no tenga publicidad, naturalmente, no existe. Y como no existe, su capacidad de difusión es mínima. Es decir, yo puedo hacer el mejor libro desmintiendo no sé qué y seguirán diciendo tonterías. Bueno, porque está ahí, ese es el modelo en que con esto funciona. Bueno, es decir, que un libro de un historiador es exaltación de no sé qué va a ser muy complicado, pero bueno, nunca se sabe. En fin, ya te he dicho que yo no tengo ningún problema, ya me veré en los tribunales, pero vamos, tampoco es una cosa que me cause ningún tipo de problema. No, porque además, bueno, ya son tantos años que ya a mí me queda igual, ¿verdad? Y cuando te digan algo sobre el franco socialista, que se lean el primer tomo de memorias del Bono, en el que él justifica la reforma laboral que se hizo en los 80, pues cómo iba a ser que un tío que llevaba 4 días en el trabajo cobrase lo mismo que un tío que llevaba 50 años. Eso dijo te lo estoy diciendo, que es muy curioso. Yo me acuerdo una vez que hice una presentación, ¿verdad?, en un sitio que no tenía nada que ver con lo habitual, que iba contando pues todo aquello de los, en fin, las prestaciones, será como se llamarían ahora, que se daban si alguien se casaba, aparte de que no tuviera mucho dinero, claro, no a todo el mundo, pero vamos, que daban un dinero si era por la boda, si tenía un niño, te daban un préstamo, pero el préstamo cuando tenía un niño ya no lo pagaba, y estas cosas, pues claro, a alguien actualmente le choca porque claro, diría, bueno, oiga, pero vamos a ver, el cheque bebé existía del año 38, ¿verdad? Y no se llamaba así, claro, y los socialistas, por cierto, pues los socialistas quienes quitaron naturalmente todas estas prestaciones que se daban, las quitaron los socialistas por el nombre de la ideología de género, aunque entonces no se llamaba así, porque era un desprestigio para la mujer y contribuía a que no quisiera trabajar porque cobraba un dinero, con lo cual les quitaron la prestación, el subsidio que se daba por el subsidio, la prestación que se daba cuando nacía un niño o por niño tal cual. Las célebres canastas de la sección femenina. Oiga, vaya usted a Finlandia y verá que cuando nace un niño en Finlandia le mandan una canasta de cartón, por cierto, con el que lleva pues estas cosas, ¿no? Dodotic, tal. Pues cuando nace un niño el Estado la manda. O sea que no te creas que era una cosa tan extraña. Hasta la cesta de Navidad era una cosa que se generaliza como un complemento, ¿verdad?, durante todas las empresas, durante el régimen de Franco. Ya no hay cesta de Navidad. ¿Para ti escribir este libro ha sido una reivindicación o un reto? Hombre, yo no creo que mis libros... No, escribir un libro no es para mí un reto, es como un ejercicio como un entretenimiento, ¿verdad? Ya hay una reivindicación, sí, hay una reivindicación de este cine, de la película Raza y, en definitiva, de la realidad, ¿no?, frente a lo que se suele escribir. A mí la película me gusta mucho, debo reconocer que y hasta tiene unos momentos que dice, bueno, mira, quizá pasa un poco con la perorata, ¿no? Al final, cuando dice eso, los materialistas, torvos y no sé cuántas. Pero la película está muy bien hecha y sigue siendo muy... Y es una película fundamental. Es decir, si alguien hace un ciclo sobre la guerra civil, lo que no puede saber es que nada más que esté la de una versión. Es decir, Raza compendia la versión de los que lucharon con Franco y además te lo dice. Y por lo tanto, es fundamental para entender la guerra civil. El problema es que como actualmente
lo que se trata de presentar es que los que luchaban en el otro lado eran obligados, no tenían ningún motivo, era ambición, y naturalmente no. Pues claro, la película choca. Es decir, hay un tío por ahí que escribe y dice, yo lo reflejo en el libro, alguna de las críticas dice, bueno, sí, pero es que la muerte de los monjes de Calafell es éticamente, ¿cómo dice? No sé, éticamente errónea. Digo, ¿cómo que éticamente? ¿Lo han matado? Dice, no, claro, pero es que la interpretación de la película es que los matan por lo que están haciendo y no porque no explica que hay una violencia estructural, porque la Iglesia ha estado siempre unida a los poderes y no sé qué, no sé cuántas. Total, que merecían que los mataran. O sea, había una justificación en ese señor, que es un historiador, sobre cómo tratar de dar la vuelta, porque claro, es un argumento éticamente falso, porque está viendo el asesinato de los monjes y claro, hombre, está feo, y además cuidaban a niños deformes. Pero dice, no, pero es éticamente falso porque eso es un problema de la violencia estructural surgida por, en fin, la situación de la Iglesia durante los años anteriores. O sea, que los mataron porque, sí, se lo merecían, ¿no? Entonces, a ese no le aplican la ley de memoria histórica. Como Almudena Grandes, cardan el infierno. Bueno, eso ya cuestión, no sé si irá a un lado o al otro, en fin. El problema de sus libros, que a mí no me gusta, solo me he leído uno, no me interesa el argumentario, ¿no? Pero me pareció una tomadura de pelo, leí el corazón helado. Es decir, mire, esto no hay quien lo entienda. Bueno, te está ajustando cuentas con su pasado, muchas veces se ajustan cuentas con su pasado. Ella escribía bien para lo que hace, lo que pasa es que a mí el argumento pues, no me interesa lo más mínimo, esa es la realidad. Entonces, pero defiende esa visión, ¿no?, de la izquierda divina sobre cómo reinterpretar el pasado en una clave presentista, de tal manera que aplique los valores actuales al pasado para que así parezca que los otros eran pues, una panda cafre. Sería la mejor traducción. Eso sería un poco las novelas de Almudena Grandes. Pero bueno, el público que las leía ya estaba predispuesto a creer eso, por lo cual no tenía mayor trascendencia. Tú ya veo que no lo leías. No, ni la leía ni nada. Yo ya solo con escucharla tenía bastante para que voy a leerla más. Bueno, buenas noches. Yo tengo algo que decir. A Franco, para ser un hombre del Renacimiento, solo le faltaba ser escultor o pintor, porque vamos. Pintor lo era, ¿eh? Pintar pintado. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! Sí. Además, porque, tiene una colección importante de cuadros. En mi libro de las fotografías de Franco reproducimos bastantes de ellas. Lo que pasa es que tampoco se daba mucha importancia. Bueno, una vez lo sacaron en el Nuevo Pintado. Es decir, pues yo supongo que ahora tú figuraste que Pedro Sánchez, ¿verdad?, pintara. Aunque fueran cuadritos así de caza, lo que pintaba Franco. Bueno, no te digo nada lo que diría la 4 y la sexta, ¿verdad? Y los críticos de arte, ¿qué van a decir los críticos de arte? Que era el mejor pintor del mundo mundial. Bueno, no, Franco no llegó a tanto. Pues entonces vuelvo para atrás. General, caudillo, estratega, héroe de guerra, pacificador, hombre santo, escritor, guionista, pintor. Macho, si es que da igual, las palabras sobran, es que no hay más. Y aquí todos sabemos que franquistas no somos, pero ¿qué pasa? Oye, las verdades tienen que ser dichas, y con sus luces y con sus sombras, pues vamos, si España está un poco mejor que el resto de países de Europa, según todos, es gracias al atraso en el cual vivimos por culpa de Franco. Pues ya me gustaría vivir en ese atraso y no en la mierda del mundo moderno en el cual vivimos. Pero bueno. Hombre, ten en cuenta que el contrato del gas que caduca ahora, o ha caducado, o está a punto de caducar, que firmó Franco en sus tiempos, o sea, hasta que ha durado hasta 2021. O sea, que esto para tener una idea, ¿no? Y ahora nos planteamos si ponemos otra vez centrales nucleares o no, bueno, al viento de lo que ha hecho Francia, cuando teníamos un programa de creación de estas centrales para crear energía barata. Bueno, en fin, ya veremos a ver cómo acabamos. Peor de cómo estábamos, eso seguro. Bueno, Montaraces, vamos despidiendo. Parece que haya sido un alegato al caudillo, pero no lo es. Ha sido un alegato a su novela y al libro de Paco Torres. Lo que pasa pues es que el personaje pues tiene esa fuerza, ¿no? Y esto es como cuando hablas de Jesús. No puedes apartar al personaje de la obra que estás comentando.
sin más agradecer muchísimo a Paco Torres haber pasado esta velada con nosotros. Cumpliremos con lo de Star Wars, A mí no me gusta la palabra friki, me gusta la palabra fanático, que hay muchos fanáticos de Star Wars. Y nada, continuamos como siempre en la trinchera de la verdad, del bien y de la belleza, porque el de las mentiras, la fealdad y el mal está llena de gilipollas. Muy buenas noches.